Bueno, después de la pausa, Diego, habíamos quedado, nos sirvió para tomar un poco de agua para la garganta. Eh, yo te había dicho que te iba a hacer tenía una pregunta en el tintero y tenía que ver un poco con el tema de los registros. Eh, en off hablábamos de este tema de que los alojamientos están regulados a nivel provincial porque son facultades que la provincia se han reservado, son facultades no delegadas, por la Constitución del 5360. Entonces los registros de propiedad inmueble también son provincias, son locales, digamos. Capital tiene uno, cada provincia tiene otro. Los alojamientos, ya lo dije. Yo te comentaba, la Ley Nacional de Tránsito, inclusive, es una ley nacional, pero tuvo que ser adherida, cada provincia se tuvo que adherir mediante ley provincial, para que todas las provincias pudieran tener el mismo sistema normativo en lo que era la regulación de la circulación. Y entonces la pregunta del millón es, la ley de agencia de viaje es una ley nacional, por lo menos todavía vigente hasta este momento. En el caso que se derogue, que se reforme, cualquiera sea de las posibilidades que ocurra, ¿no sería una oportunidad para evaluar si conviene hacer, si se crearan nuevos registros, registros de agencias de viaje provinciales y capital, por ejemplo? ¿No sería una posibilidad de, además de tener una mayor cercanía en el control, si es que hay que fiscalizar algo? Porque ya sabemos que, a ver, eh, la Sectur en todo el país, ¿cuántos inspectores puede tener para controlar que se lleven las tareas correctamente en las agencias de viaje de todo el país? Muy difícil. Eh, Generalmente puede delegarlo en alguna dirección o Secretaría de Turismo Provincial, que tampoco tiene gente, por lo menos para realizar las tareas. Yo creo que una posibilidad estaría en esto, en generar por lo menos la fiscalización que sea provincial. ¿Qué opinas vos de este tema? Sí, a ver, em, tenemos que entender que los registros provinciales están creados, están vivos porque tienen muchos prestadores dentro de sus propios registros, ¿no? El más grande es el RUPAT siempre, el Registro Único de Prestadores de Alojamiento Turístico, le llaman muchas provincias, pero han ido incorporando lo que es todo lo que es turismo de naturaleza en sus denominaciones de aventura, activo, alternativo. Hay provincias que tienen enoturismo, hay provincias que tienen turismo rural. Digo, y todos están bajo el paraguas de un registro. O sea que esto, en la mayoría, podría decir, de 24 jurisdicciones argentinas, en 22 ya están listas para recibirlas. Digo, claramente es así. O sea, es agregar pero, pero hay que ver, como dijimos en la parte anterior, con qué presupuestos mínimos, ¿no? Con qué actividades, porque tenemos que evitar que si yo no le pongo el seguro en Catamarca, se vayan a Catamarca y que si Río Negro lo impone, bueno, y entonces esto se trabajó y esta experiencia europea post 1983 en Europa, en España se hizo particularmente, y es lo que yo contaba anteriormente, que hablaba con la consejera jurídica de una comunidad. Em, lo que a mí me parece es que con el tema de los registros, lo que puede pasar claramente es que si jugás a varios tiempos, digamos, algunos tengan que adoptarlo, pero yo estoy recordando la última resolución, a mí me tocó trabajar con las provincias, yo vengo de terminar un ciclo de trabajo con turismo de naturaleza con las provincias y trabajamos con 18 provincias de las 24 jurisdicciones. Digo, las provincias les interesa simplificar registralmente, poner menos requisitos, siempre doy el ejemplo de rastro activo de emisiones que pudimos bajar las directivas OMT en turismo de naturaleza, las bajamos claramente. Digo, yo sí vi que pudimos bajar en rastro activo en Misiones, que fue la primera provincia que lo tomó ya hace 2 años atrás, y rápidamente, a los 20 días de empezar a trabajar, tomó esta decisión. Digo, también entiendo que esta provincia va a tomar la decisión y va a acompañar a sus agencias. Ahora bien, a mí siempre me gusta leer en una noticia que sale los comentarios abajo para ver qué piensa la gente, cuál es el termómetro, qué piensa, cuáles son sus temores. Digo, eh, lo hago siempre porque en turismo de naturaleza, cuando salen los comentarios, siempre es para qué se arriesga, por qué el riesgo, y hablan de conceptos que a veces están equivocados porque le hacen asumir al pasajero ese riesgo de querer hacer una actividad como si todo llevara a la muerte, y es algo que no permite ningún sistema jurídico que sea aceptado.
Y en esto, claramente, empecé a ver, dice, bueno, ¿qué puede pasar si, bueno, acá se va a armar, qué pasa si hace la denuncia en otra, de otra provincia, en otra provincia? Recordemos que la virtualidad hace que yo pueda comprar un servicio que esté radicado en no sé dónde, quizás esté en Santa Fe, pero quizás esté en Buenos Aires o que esté en Mendoza, y lo compre desde Bariloche, digo. Y esto tiene un control que es lo que hablábamos en la parte anterior, que es el consumidor, es un contrato de consumo, hay una relación de consumo y entonces yo voy hacia donde fuera. Por eso digo, para dar un ejemplo, por eso a Despegar Mendoza le puede imponer tantas sanciones a pesar de que el pasajero se sentó en Mendoza y compró un servicio con sede en el barrio de Barracas, creo que es donde está en Buenos Aires, con sede Despegar. ¿Por qué digo esto? Porque hay ya un entramado jurídico que va más allá de esta situación. Entonces, esto, si vos me dijeras, Gustavo, mirá, esto va a pasar, y estoy hablando hace 20 años, diría, uy, qué preocupado estoy porque estamos hablando de 12 provincias, 10 provincias de 24. Cuando digo 24, digo 23 más la Ciudad de Buenos Aires, digo 24 jurisdicciones con una situación muy complicada, y hoy te diría que no, al contrario, digo, me parece que hay una evidencia, hay muchos profesionales de los cuales nosotros hemos formado, Gustavo, en las universidades y otros tantos colegas más, en los Sí, que tenemos tantos años de formación, que hoy son dirigentes de los registros, digamos, hoy son licenciados en turismo, sí, están manejando los registros. Esto es una satisfacción para uno ver que ya no es un político de turno el que lo hace, que es un profesional que estudió y que quiere mejorar su sector. Entonces se entiende cuando uno le plantea estas cosas. Entonces, la discusión se dio primero con el registro hotelero, con los registros hoteleros que vos bien marcabas, digamos, esta discusión. Recordemos que creo que del año 52 la provincia de Buenos Aires, nunca me acuerdo si es el 48 o el 52, pero hace muchos años quiero decir, la provincia de Buenos Aires tuvo su registro. Y yo creo que estamos volviendo como esas bases porque siempre turismo dependió y parques estuvieron juntos. De hecho, las direcciones eran turismo y parques, y yo sí, tenía una tía que trabajó en provincia de Buenos Aires en turismo y parque, siempre me lo contaba cuando yo me quise dedicar a la actividad turística y me decía turismo y parques, digo, y bueno, y siempre estuvo muy ligada, y siempre sí, volvió, y la ley lo reafirma, la Ley Nacional de Turismo. Pero lo que quiero decir es que eh, si nosotros no logramos estándares mínimos, ahí sí vamos a ir a un fracaso, ¿no? Porque ahí me parece que claramente, y ahí hay un rol que me parece que el CFT puede asumir claramente, es, bueno, que el Consejo Federal de Turismo, digo, sí, claramente es el de poder articular estas posiciones. Ya lo resolvimos el tema con el turismo hotelero nacional, que no fue derogado, que más allá de la costumbre que lo derogó, siempre a veces escuchamos que alguna institución se lo quiere quedar nuevamente, pero bueno, sabemos que esto ha sido una discusión. Yo no le temería a avanzar, porque, como digo, estuve trabajando con los registros provinciales ahora, con 18 provincias, y la verdad que me daba cuenta que me enfrentaba, o sea, teníamos reuniones con gente que hablábamos el mismo idioma, que entendía, que era profesional, que quería, que entendía cómo simplificar. Pero también esos mismos sabemos que la debilidad del sector turístico, y esto es un reclamo internacional, siempre es muy débil frente a las pretensiones de otras áreas, como la economía, como la infraestructura. Por eso también tenemos que decir que el famoso CIFAT, el Consejo Interministerial de Facilitación Turística, que se creó en los 90 por el presidente de entonces y que ahora está en la Ley Nacional, que ahora no, desde el año 2005 está en la Ley Nacional de Turismo, digo, pero es un invento anterior. Se reunió muy pocas veces porque el peso de turismo sobre otros sectores es muy débil. Y es lo sí, primero que cuando uno lee el libro de Derecho del Turismo de Pierre Pi, el año 92, es lo primero que dice, la poca presión, el poco peso que tiene el sector turístico sobre el resto. Y le estamos hablando de Francia, entonces también lo entendemos en la Argentina. Entonces, en este sentido, creo que a veces la queja es esa. Entonces, la oportunidad es decir, bueno, todos los obstáculos los empiezo a ver si tienen que hacer. No, no sacar por sacar, porque tampoco significa sacar, porque por ahí dejo, como decimos dijimos anteriormente, la ley lo de turismo estudiantil que funciona, que da garantías. Bueno, hay que hacerle retoques a la ley, al sistema de turismo estudiantil, pero eso va por resolución, por norma interna de la secretaría, de la subsecretaría o quien que la tenga a cargo. El resto, la ley lo puede hacer. Entonces, eh, la oportunidad tiene que ver con esto, y viendo y visto del interior también es una oportunidad para esto, porque vos bien decías, el contralor de la actividad. Tenemos
si no me equivoco, con todas las jurisdicciones, menos con una, que no me acuerdo si siempre es provincia de Buenos Aires, capital, o hay una que no tiene convenio con Nación para el control de las agencias de viajes. Está publicado. Pero es una de ellas, una grande, quiero decir, en tamaño. ¿Cuál es el reclamo? Que los inspectores provinciales llevan adelante la infracción, digo, la detectan, la llevan adelante y Nación lleva adelante la multa unos años después. Y esto fue el fracaso, porque sabemos que las provincias no quieren avanzar sabiendo que no van a recaudar eso. Entonces también es otra oportunidad para decirle, bueno, ahora se acabó esta Recauden las discusión que, provincias. claro, no, que no podemos, que no vamos a llevar adelante porque no queremos. Bueno, al no licenciatario, que ahora se llama artículo 1 de la ley, por la ley de agente de viajes, porque no cumple con la licencia, bueno, ahora lo vamos a enganchar más fácil, porque no tiene esos tres requisitos o el que el sistema determine. Y va a ser una discusión, entonces es interesante. Y yo agrego algo más. En la discusión de parques nacionales, algo que Sí, sería, y lo digo viviendo rodeado de parques nacionales, mirando el Parque Nacional Nahuel Nahuel Huapi, Huapi. los parques en España también se regionalizaron. Y solo quedaron de Contralor Nacional los que son de doble jurisdicción, como podría ser en este caso el Nahuel Huapi, Nahuel Huapi, claro. Neuquén, Río Negro, u otros que hay en otras provincias. El resto son regionales. Son regionales. O sea, la discusión del constitucionalismo, que es algo que no somos expertos, pero que hemos estudiado constitucional, a veces es más importante de la discusión que nos está sacando. Digo, España llevó esta discusión a los parques y regionalizó, es decir, provincializó, para decir no tenemos los parques Sí. nacionales. Y uno dice, pero qué disparate, y yo siempre planteo, bueno, el dos tiempos. Perdóname, te interrumpo un segundo. Vos Sí, tenés, en pocos kilómetros de distancia tenés Parque Nacional Talampaya y Parque Provincial Ischigualasto, el Valle de la Luna. En San Juan es provincial, Talampaya en La Rioja es nacional. claro, Y los dos parques son bárbaros, pero claro. ahí tenés un ejemplo. Qué lindo esa, abro una paréntesis. Siempre le dije a mis hijos cuando los llevé a conocer, en el mismo día pude conocer los dos parques, que no sé si en un día iban a hacer una excursión, en cualquier lugar del mundo que estén, iban a hacer una excursión tan linda como recorrer esos dos parques Una en el mismo maravilla, día. una Y siempre le maravilla. digo, recuerden este día porque fue único. Vuelvo, cierro paréntesis, digo, o cierro ventana, diría en Dale. términos de clase virtual. Pero que te quiero decir, hay discusiones para dar, digamos, que se han dado. Y hay dado, por eso yo dije hoy, cuando hablamos de las agencias y la desregulación, nosotros tenemos el sistema europeo que las provincializó, Sí, el sistema mexicano que las autorreguló, un sistema casi de autorregulación, significa autorregulación, que se abren como cualquier otro negocio, el sistema chileno, Chile. el sistema colombiano que lo lleva a una regulación de la Cámara Colombiana de Turismo o similar. Digo, no estamos dando un paso. Y yo la quiero llevar a las provincias porque siento que la potestad estatal tiene que ser en resguardo de esto. Porque quiero que los estudiantes que, que están con nosotros también sigan confiando que la formación cambia las cosas. Que no es lo mismo tener una agencia habilitada sin un técnico con un no técnico, digamos. No, no es lo mismo. Entonces, pero también le tengo que fortalecer al consumidor de que si alguna vez tiene un problema con una agencia, efectivamente pueda cobrar de la agencia. Entonces ahí refuerzo algo que hoy no existe, porque esto hay que decirlo claramente, que hoy no existe, que es que pueda tener un resarcimiento de alguna manera por un incumplimiento de una agencia habilitada. Entonces estoy valorizando a la propia agencia. Es la oportunidad para valorizar la agencia con el representante técnico y con el seguro. Bueno, hay que adaptarlo, hay que trabajarlo, hay que ir y vuelta. Es un proceso que no va a ser simple, que no va a ser de un día para el otro, pero si Diego, tenemos te 53 interrumpo. años con la ley, le cumplió el otro día, desde el 6 de noviembre la ley, o del 6 de Sí. diciembre, 6 de noviembre del 70, digo, ha cumplido ya 53 años y merece que discutamos esto. Te interrumpo un segundo, Diego. Sí. Cuando hablaba justamente del tema del seguro, eh, por ejemplo, los médicos tienen un seguro de mala praxis médica. Se mandan una actuación desafortunada y tienen un seguro que los cubra. ¿No sería una idea, pregunto, una idea bastante lógica en pos de la desregulación y de poner un presupuesto básico que tengan todas las agencias, por ejemplo, que tengan un seguro de mala praxis? O sea, esto es, para no tener que recurrir a tribunales, juicios, que sabemos lo que demoran, lo complejo, honorarios, en fin, que el turista tenga esa certeza de saber
que si la agencia le incumple, ante un reclamo administrativo se dispara el seguro y el seguro le cubre. Sí, yo creo que el seguro es ese rol que tiene y que lo valora mucho, que le agrega la repatriación, que sería algo discutible porque lo encarecería Asistencia al quizá viajero lo mucho, tiene, entonces, claro. claro, entonces, pero claramente es eso, pero de modo dentro del propio paquete, cuando vendo al exterior, está. A mí me parece que yo estoy pensando en fortalecer, porque hoy ni el artículo 6 de la ley ni el artículo 6 del Del decreto a decreto, mí sí. me aseguran que el buen funcionamiento sirva para el pasajero. Entonces esto ha hecho dos cosas. Lo que dijimos recién, la discusión sobre la fiscalización, porque los convenios, pero las provincias después no cobran, con lo cual nos quedamos a media. Y la segunda es que el pasajero nunca va a cobrar de una agencia, sea habilitada o no sea habilitada. Entonces Sí. ahí iguala como el tango cambalache, digo, iguala para abajo, no para Sí. arriba. Entonces tenemos que igualar para arriba. Y después les doy otras herramientas. Discutamos en el Congreso, como hizo Francia y como dije recién, Francia, Alemania e Italia, de si es un contrato, si podemos encuadrarlas en el contrato de mandato la venta de las agencias, con lo cual me sirve a mí de alguna manera para evitar el conflicto con las provincias, sobre todo los que tienen muy fuertemente acá en Río Negro, las estudiantiles tienen una gran discusión con el tema de ingresos brutos porque les quieren hacer pagar por el total del paquete y no por la comisión. Digo, en ese sentido, es otra herramienta que le podemos dar. Y vos la mencionaste también. Y bueno, quizás tengamos que definir un sistema de responsabilidad único para el sector de agencias, como lo hizo con el contrato combinado Europa. Bueno, quizás esto ya es como a mí me está resultando, pero o no, capaz que se aceleren. Digo, hay muchas cátedras funcionando, hay muchos profesionales trabajando, hay un nivel de madurez del sector que no es el mismo que teníamos hace 20 años cuando No, empezamos con Kemelmacher y siempre recuerdo que citamos a las jornadas argentino-chilenas de Derecho del Turismo y las tuvimos que suspender porque no vino nadie y sí. convocaba a Kemelmacher, no Diego Benítez, y eso inspiró a las famosas primeras jornadas argentinas de Derecho del Turismo que se hicieron en Mendoza y después en Salta. Digo esto, antes era como la novedad, o como me pasó a mí en la Facultad de Derecho de la UBA, me dijo, esto es una unidad de una materia, ¿qué me está diciendo? Me dijo un profesor. Y bueno, hoy los comienzos, como también me dijo Aida, los comienzos no son fáciles, No. y como le dice la ley del Talmud, y con esas sabias palabras que siempre las repito, además de enseñarme su generosidad, uno tiene que compartir, que es un poco el desafío que tenemos, Gustavo, poder aportar esto. En tu caso, tu conocimiento y tu gran conocimiento sobre el sector de alojamiento turístico. Esto es un gran reconocimiento que debo decirlo en este momento, digo, que tiene el sector y que los colegas hacen hacia vos, digo, y me parece que es importante, que es un sector que requiere de un conocimiento técnico. Yo ya digo, bueno, uno hace derecho hotelero, como ponen los europeos, bueno, eso es porque el derecho del turismo ha madurado tanto que me permite a mí dedicarme o a las agencias o al derecho hotelero o a otro sector. Entonces, me parece que es importante, pero uno que da legislación de manera amplia tiene que dar todo el traspaso y lo hace para evitar esto que es la formación que sea específica y que los estudiantes vean que lo que uno les da les sirve y que esa materia auxiliar no está para darle derecho y la constitución y hacerlos repetir artículos, sino que el derecho es una ciencia muy linda y que nos ha permitido poder trabajar con el código, vuelvo al comienzo que decía recién, poder haber trabajado en el código, en habernos dado cuenta de que las normas son muy parecidas. Porque quiero hacer una reflexión también. El sector tiene normas, normas ISO, por ejemplo, salvo el sector Sí. hotelero, que nunca se ha podido poner de acuerdo, los restos de los sectores del turismo todos tienen normas ISO. Las hay, siempre lo digo yo en el turismo de naturaleza, que las hay, pero para nuestros prestadores es un costo altísimo. Pensar que van a pagar $30.000 y después la mantención, digo, es un disparate. Y le agrego algo que es ya letal para nuestro sector. Los jueces tampoco lo piden, entonces, ¿por qué le voy a agregar algo que ningún juez advierte que necesitan? Los jueces piden otras cosas que es lo que trabajamos. Entonces, no le traigamos desde el sector jurídico al sector turístico los temores innecesarios. Traigámosle las preocupaciones necesarias con soluciones necesarias y viables y no requisitos que nos hemos encargado a veces de que pero eso es parte de una estrategia a veces de ciertos sectores profesionales de al que no sabe del sector le pongo miedo y me parece que no. Lo que queremos decir en esta charla y en otros ámbitos que discutimos, Gustavo, es
darle soluciones, digamos. ¿Cuáles son las Claro. problemáticas y cuáles son las soluciones? Digo, las hay. El derecho comparado, la comparación de sistemas jurídicos hoy nos permite eso. A mí el vínculo con la OMT me permite tener mucha actualización de este sentido. Vamos hacia un observatorio latinoamericano de derecho del turismo, con lo cual ojalá tengamos participación en términos de poder aportar, poder discutir y poder detectar esto que decimos, porque también hay que reconocer a los que anteriormente pensaron. Digo, yo recién la mencionaba a Ida Kemmelmacher, que en el año 2003 me dijo, se viene la relación de consumo en el ámbito de agencia de viajes. Cuando me toca transmitirlo al sector de agencias, no le gustó que yo haya transmitido esto. Parecía que uno defendía a las agencias y esto vino, no es que tapamos el sol. Entonces, acá me parece que el error fue meter la cabeza dentro del sector pensando que nada venía y ahora parece venir todo rápido. Así que celebro que estemos dando las discusiones, hay mucho que podemos aportar entre varios. El proyecto, las ideas que yo escribí tenía que ver con la conformación de una comisión vinculada a profesores o gente que trabaja actualmente porque detectan claramente y me dicen, no, mira, esto lo solucionamos de tal manera, lo solucionamos. Y a mí me gusta intercambiar, sobre todo con los europeos, porque ellos tienen más años vinculados a estos temas. No tanta profundidad en el conocimiento, pero sí años de transitar este conocimiento y ahí se detectan muchos actores. Hay un colega serbio muy bueno, el colega italiano que trabajamos con el código, Morandi. digo, hay colegas, claro, Morandi, hay un colega serbio que está descollando y que va a ser el futuro presidente de IFTA, que es claramente que siempre le digo, venimos de países, es la recomendación, lo conocí en un congreso y le digo, mira, lo que tu país aporte o mi país, Argentina, aporte, nunca nos va a interesar, pero si tenemos que darle otro enfoque, hacer cosas más genéricas. Entonces, siempre me lo recuerda, me lo encontré ahora en Salamanca y siempre se acuerda de esas palabras, digo, porque, y le di algo, Gustavo. Nosotros digo, las especialidades no autónomas como esta tardan mucho tiempo en formar gente, mucho camino. No es el derecho civil o específicamente contractual o de algún tema en particular del derecho. Este tiempo es muy largo, entonces siento que también tenemos, aquellos que formamos gente, nos empezamos le dije, mira, le dije a este serbio, ahora tiene unos 35 años, le dije, mira, vos ya tenés que empezar a formar gente con 25, con 23 años, tenemos que empezar a buscar gente en el derecho que empiece a renovar esto, porque siento que, que ha sido tan largo que ya todos nos hemos ido envejeciendo de alguna manera, tenemos más canas, algunos allá colegas empezaron a jubilar, los que empezaron con estos temas. Digo, entonces me parece que hay que empezar a abrir el camino, porque si no, se agotan, y si uno no abre esto, si uno no genera nuevas generaciones de profesionales. Así que le encargué esta tarea a este colega serbio, digo IFTA, y digo es el Foro Internacional de Abogados, que es un grupo de trabajo, nosotros no pertenecemos, pero existe, digamos, y tiene algunos colegas. Me parece que hay una renovación importante de gente que se percibía dueños del derecho del turismo. Esa generación ya está desapareciendo, ahora hay una base de formación y bueno, y me parece que los jóvenes son los que tienen que venir claramente a renovar esto, porque vuelvo a decir que estas especialidades tienen mucho recorrido, muchos años, digo, Gustavo, en esto empezamos y hemos visto desde autores y nos ha formado, y bueno, me parece que estamos para enfrentar la situación. Bienvenida sea la discusión doctrinaria y bienvenidas sean las ideas que aporten apertura, digamos, a las discusiones y no un sector por sobre otro en términos de poder, y me parece que esto es el gran error si queremos avanzar en esto. Bueno, Diego, no te voy a robar más tiempo, te agradezco, la verdad que te agradezco mucho la generosidad, como siempre, sabes que te tengo mucho afecto y bueno, te doy, ya que hablaste, cerrá vos, te doy no sé, 2, 3 minutos, lo que precises, qué idea final querés dejarle, sobre todo a los alumnos, ¿no? A la gente joven, que seguramente son los primeros que van a ver el video. Esto se va a subir a Turismo y Derecho, ¿no? A la página y al canal de YouTube de Turismo y Derecho, así que, no sé, lo que vos quieras, con relación a al tema inicial de la charla, con relación a lo que se viene, con relación a la transmisión del conocimiento del derecho al turismo, lo que vos quieras. Sí,
Gracias por la oportunidad. La verdad que es importante, no hay tantos ámbitos para discutir y para hablar. Y primero, a quienes somos docentes, decirle claramente el mensaje a los profesionales del sector turístico que el derecho los tiene que acompañar y que entre los dos, el derecho y el turismo, hacemos claramente este sector. Digo, nosotros es lo que decía hoy, que para mí es una gran alegría cuando veo muchos funcionarios provinciales dirigiendo registros, servicios turísticos o como se denomine en la jurisdicción provincial, que son gente formada en las universidades. Digo esto porque es una renovación natural donde claramente empiezan a conocer las normas, las reglas, las problemáticas y las llevan. A mí me parece fundamental, como dije recién, la renovación y la continuidad del sector. Nosotros tenemos la obligación de empezar a dejar la continuidad en términos de, bueno, hoy podemos aportar con muchos años y mucha experiencia, y me parece que es la oportunidad histórica. A mí me parece que la oportunidad tiene que ver y no tiene que ver con el cambio, bueno, tuvo que ver con el cambio en realidad de gobierno, pero tiene que ver no con lo ideológico, tiene que ver con el poder hacer cosas que históricamente uno escuchaba en el sector y que naturalmente no las se podían resolver. A uno lo cansa cuando ve que si uno va a CNRT no puede gravitar, que si uno va a las entidades de gestión no puede gravitar, entonces no puede cambiar nada, si uno va a aerocomercial no puede cambiar nada. Si las cosas empiezan a cambiar, vamos a ver una gran motivación de muchos sectores y donde van a ver las normas. De hecho, me reía el otro día, digo, porque si me derogan todas las normas, después que leía esa noche que conté la experiencia, nos derogan todas las normas, nuestros programas se van a reducir. Dije, no vamos a tener, claramente es algo simbólico lo que decía, pero le decía a un colega español, me quedo sin dar ningún contenido si derogan todas las normas. Bueno, hemos visto que no se van a derogar todas las normas, que van a hacer algunas, las otras van a comer, y al contrario, va a empezar a haber una discusión que es la que cuando enseñamos decimos, bueno, esta ley que del año 70 y un alumno nacido, nosotros estamos recibiendo ahora, vamos a recibirlo en el año que viene, Gustavo, los nacidos en el año 2005. Por lo menos yo quedé en segundo año y en tercero en el Sí, yo también. el 2004. Entonces, Sí. ese chico, esa chica que escucha una ley del año 2005, está pensando en la analogía, está pensando, dice, ¿qué me puede aportar, digamos? Bueno, entonces, entonces en ese sentido, al contrario, va a ser una gran oportunidad de decir, bueno, hasta el año pasado tuvimos esto, pero hoy tenemos otra cosa y hoy estamos trabajando en ese sentido. Bueno, y ellos se van a sentir mucho más involucrados y quizá los acerque mucho más al derecho, que es lo que necesitamos, con más profesionales. Así que ese es el mensaje final que quiero decir, quiero dar, porque me parece que es importante poder naturalizar esto y poder trabajar y que no sea solo un temor de si no me quedo sin contenido. Al contrario, tenemos mucho contenido para dar. Podremos ir hasta otros sistemas que nos quedan siempre fuera de los programas, porque si no, pobres, nos quedaremos con pocos estudiantes. Digo, yo doy esto porque ya a veces me quedo con un 20% menos de la clase, 30. Digo, si imagínense si damos más. Dije, no, no. Entonces, me quiero quedar con la totalidad y en ese sentido será el desafío de cara al 2024, si esto se nos da en el verano, porque esto se puede llegar a dar en las extraordinarias de verano, estos cambios, y la discusión el año que viene. Así que estaremos atentos y compartiendo con vos. Compartimos mucha información siempre por vías informales de actualizaciones. Bueno, en este sentido también, como también, y cierro el caso, Argentina adhirió el 23 de noviembre, adhirió el Código Internacional para la Protección de los Turistas y no se ha hecho publicidad de esto. Como también derogó la Convención de Bruselas, y siempre hay tema, derogó la Convención de Bruselas y no se la comunicó a UNIDROIT, al que gestó. Entonces tenemos para Unidad para UNIDROIT, esta institución que está en Roma, está vigente, y para los jueces está vigente. Entonces se genera que sancionan con la Convención de Bruselas. Entonces nos genera todo un circuito. Bueno, resumiendo, digo, indudablemente hay mucho como para hacer y para unificar y que sea en pos del sector turístico y en pos de esa trilogía. Una administración fuerte, prestadores pensando en generar más empleo, que ahí van a entrar también nuestros estudiantes que van a ser los futuros profesionales y prestadores, y un turista más cuidado, con reglas más simples y no con reglas complejas que en definitiva no le permiten tampoco tener ninguna protección a la hora de tener algún incumplimiento. De eso se trató el código y ahora me toca el desafío de hacerlo en la Argentina, como también
esa adaptación de la Argentina que digo recién también nos va a llevar a otra discusión el año que viene, que va a ser cómo lo adapto en la Argentina sin chocar con las normas locales. Entonces esto es lo que vamos a tener que trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Fue Diego Augusto Benítez, un referente del derecho al turismo latinoamericano. Diego, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho. Y esto cuando esté subido va a generar comentarios seguramente y vamos a tener que hacer un segundo tiempo para responderlos. Te mando Sí, un abrazo desde buenísimo. Rosario. Un abrazo desde Bariloche. Saludos a todos.